Genio, Buenas noches, Pastor. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Ya pasamos la Semana Santa. Mi señora se pasó una cirugía el viernes ayer, el viernes hace 8 días. Ah, sí, Sí, mira, ¿y cómo se recupera? y está de a poco recuperando, gracias a Dios. Ya. Qué bueno, gracias a Dios. La mía está esperando dos operaciones. Pastor Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén te habla, Pastor. ¿Cómo andas? Bien. Pastor, amado, vos sabés Bien. que nosotros queríamos coordinar con el Pastor Wilton porque nosotros 19:30 tenemos reunión. Ajá, Eh, no sé si estábamos viendo para cambiar el horario en el culto, ¿viste? Porque ajá, si no se nos complica. Y si no, bueno, verlo transmitido. dale. Está perfecto. Me coordino con él, entonces después me avisan. Ok, Pastor. No, yo era más que nada ingresé para avisarte que ya en 20 minutos, 15 minutos cortamos la señal que ya nos vamos. Está perfecto. Entendido. Muchas Ok, gracias. amado. Gracias, Pastor, por entender. Bendiciones. Vamos a esperar unos 3 minutitos más y ahí empezamos. Ayer yo esperé las 19 horas. Acá ya se cambió el horario y acá es 18 ahora ya. Ah, cambió para ustedes, terminó el horario de Sí, verano. sí. Después estaba sentado mi señora ahí afuera y miré la clase abierta. Y yo le dije, un día, ahora ya se cambió el horario. Se equivocó el profesor. Sí, los países con horario de verano cambiaron todos ahora. Sí, una, una hora menos acá. Qué bien. Sí, ya está. Acá ya está frío. Ya empezó a bajar Acá la calor, temperatura. calor todavía, acá. 40, 41, por ahí estaba. Uh, mira. No, acá ya cambió completamente. Es impresionante. En Uruguay se ve muy claro las estaciones que son bien marcadas todavía. Bien, vamos a orar. Algunos van a entrar después y otros quizás lo vean el día de mañana. Oramos y pedimos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Señor, gracias te damos, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de conocer a Cristo Jesús como nuestro Redentor, por el privilegio que tenemos de poder estar, Señor, en tus caminos y de poder saber, Señor, que estamos en la verdad, que es Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por poder estudiar esta materia, este curso y poder crecer en el conocimiento de qué es una iglesia de sana doctrina. Y a la vez ver, Señor, tantas personas que están en oscuridad, en tinieblas, esclavizadas, atrapadas, oh Dios, por el engaño. Y poder entender, Señor, cómo nosotros podemos ayudarlas con tu evangelio, Señor. Por eso oramos que sea un tiempo de crecimiento, de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y para el fortalecimiento de tu iglesia, para el servicio de tu obra. Dios, nos confiamos en tus manos y pedimos tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme compartirles la pantalla.
Muy bien, semana pasada nosotros vimos el video, ¿se acuerdan? Las marcas, las 9 marcas de una iglesia saludable. ¿Tá? Ahora voy a cambiar y ustedes me avisan, ¿tá? Si no cambia para ustedes la pantalla, ¿está bien? Porque con esta actualización, ahí lo pueden ver, ¿verdad? La pantalla. Déjenme cambiar de pantalla ahora. ¿Cambió para ustedes? Sí, pastor. Perfecto. Entonces nosotros, la clase pasada terminamos hablando de las marcas de una iglesia verdadera, de una iglesia bíblica. Y queremos concluir esa primera parte diciendo que el problema de la humanidad no es que ellos tienen muchas formas de religiosidades, sino que el problema de ellos es que ellos son incapaces de, por sí mismos, tener la verdadera religión, que es la que procede de Dios, que está revelada en su palabra. Esta verdadera religión es un don de la gracia de Dios que viene por nosotros a través de las escrituras por medio de Jesucristo. Un minuto, ahí va. Entonces, hoy vamos a entrar entonces lo que es una iglesia sana. ¿Tá? Se acuerdan que nosotros lo primero que debemos conocer es lo verdadero. ¿Qué es una iglesia verdadera? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? Para después partir e identificar lo que es una secta, lo que es una religión y lo que es una herejía. ¿Tá? Por eso partimos por identificarnos, por conocer lo que es una iglesia verdadera, una iglesia sana doctrina. Entonces, lo primero acá que queremos enfatizar es la pregunta que estemos acá adelante. ¿Qué es una iglesia una iglesia sana, una iglesia sana doctrina? Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Tá? Pero la siguiente pregunta que hacemos es, ¿qué buscas en una iglesia? Y aquí nosotros vemos la razón por la cual las herejías, las sectas se multiplican, porque ellas ofrecen muchas veces lo que la gente está buscando, que la gente quiere. Entonces, lo que debemos tener presente que cuando buscamos una iglesia donde congregar, debemos tener algunos principios para poder identificar esta iglesia. Entonces, el criterio que debe orientarnos no es la cercanía. Muchas veces las personas buscan la iglesia a la vuelta de la casa, la más cercana. Y muchas veces nosotros no vamos a encontrar una iglesia sana doctrina a la vuelta. Hay que ir lejos, porque son escasas las iglesias de sana doctrina, cada vez menos. Por lo tanto, el criterio de cercanía no debe ser lo que nos orienta en la búsqueda de una iglesia de sana doctrina. Tampoco debería ser la estructura física del local. A veces uno está buscando una iglesia con un local lindo. No quiere una iglesia donde su estructura es vieja, no es tan linda como otros lugares, tan cómoda como otros lugares. Es interesante notar que en muchos lugares de África personas se reúnen debajo de árboles para adorar a Dios. Se sientan en banquitos duros de madera para adorar a Dios. Caminan kilómetros y kilómetros a pie para reunirse para adorar a Dios. Por lo tanto, debemos aprender
con nuestros hermanos africanos que la cercanía, la estructura física del local no son los criterios primarios para la búsqueda de una iglesia. Tampoco debe ser lo gracioso y divertido que es el pastor. Algunos dicen, a mí me gusta tal iglesia porque el pastor es chistoso, es muy divertido el culto, yo me mato de la risa. Muchas veces encontramos que en algunos lugares las personas tienen un entretenimiento y ya se convierte más lo que son los stand-ups hoy en día, donde buscan divertir a la gente para que la gente esté. Y es escasa la predicación del Evangelio. Tampoco el criterio de la buena musicalidad. Hoy por hoy se invierten muchas iglesias invierten en los grupos de música, en los coros. ¿Con qué propósito? Para atraer gente. Entonces muchas personas buscan una iglesia donde hayan buena música, buenos músicos, y a ellos no le importa mucho lo que enseña. Ese criterio es lo que les orienta. Otros buscan una iglesia acogedora, que es una iglesia donde se pueden sentirse bien recibidos, con la atención de la gente. Si no encuentran esto, van a otro lugar. Otros buscan un lugar donde haya un trabajo con niños, donde los niños tengan la atención. Otros buscan lugares con actividades para ayudar a los pobres. Otros donde hayan jóvenes de la misma edad. O sea, todos esos criterios, aunque algunos de ellos puedan ser criterios que podrían ser buenos para una iglesia, pero si no es una iglesia sana doctrina, no tiene ningún valor esas cosas. Una iglesia sana doctrina que se acerca a tu casa, que tenga una buena estructura física, donde el pastor no sea chistoso, pero sea serio, reverente, que tenga músicas cristocéntricas, sea acogedora, tenga trabajo con niños, donde los niños crecen aprendiendo la palabra de Dios, donde hayan jóvenes de la misma edad, pero lo primordial, lo principal es la enseñanza, está bien, pero lo que debe orientarnos en la búsqueda de una iglesia, por lo tanto, en primer lugar, son las verdades, los principios bíblicos que son enseñados en esta iglesia. Cuando consideramos una iglesia donde congregar, debemos, por lo tanto, considerar los fundamentos bíblicos que exaltan al Dios triuno. Ustedes van a ver que las sectas pseudo-cristianas, ellas tienen mucho problema con esta doctrina. Algunos van a ser iglesias donde niegan la Trinidad, otras van a ser iglesias donde niegan la humanidad de Jesús, otras van a ser iglesias que niegan la divinidad de Jesús, otras van a ser iglesias que miran a Dios como tres personas distintas, pero cada uno siendo un Dios, por lo tanto, tres dioses. Entonces, hay todo un entrevero y un distanciamiento de las escrituras en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Cualquier movimiento, bien que niegue la doctrina de la Trinidad, ya es una secta. Es un fundamento bíblico sobre el cual descansa una iglesia sana, una iglesia verdadera. Un segundo fundamento que debe estar presente en esa iglesia es la centralidad de la obra
de la persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Acá otra vez vamos a ver que muchos de las sectas pseudo-cristianas y muchas herejías que surgen en el medio cristiano colocan la obra de Cristo y la persona de Cristo como un Salvador, pero no como el único. Colocan la obra de Cristo como la obra para nuestra salvación, pero tiene que hacer algo. ¿Bien? Entonces la obra de Cristo no es suficiente. Cristo no es el único Salvador. Las obras que uno hace, las decisiones que uno toma son parte de su salvación. O algunas personas que sean líderes o la propia institución son las que conceden a las personas la salvación. Una iglesia verdadera, una iglesia bíblica de sana doctrina, exaltará la obra y la persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador. También la centralidad de la predicación expositiva de las Escrituras, la centralidad de las Escrituras y de la predicación de las Escrituras. Aquí encontramos otra debilidad de las sectas, otra marca distintiva que revelan una secta pseudo-cristiana o una herejía, es que para ellos la Biblia no es a veces la palabra de Dios o no es la única revelación de Dios. Algunas sectas tendrán otros libros que son el mismo pie de igualdad con las Escrituras. Tiene el mismo valor. A veces la manera como lo tratan sobrepasan la autoridad de las Escrituras. También la manera como tratan las Escrituras. No hay exposición bíblica fiel. Por eso ellos van desviándose, corrompiéndose, porque no tienen enseñanza bíblica. Lo que nos guía a una vida que sea agradable a los ojos de Dios y que sea conforme a los deseos de Dios es una enseñanza fiel de las Escrituras. Una enseñanza consistente, sistemática y expositiva, donde la Biblia habla y no el predicador, donde Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. Por lo tanto, esta es una de las marcas de una iglesia verdadera, una iglesia de doctrina. La Biblia tiene centralidad y hay una exposición de la escritura sistemática, consistente, fiel. Una otra marca que encontramos es la fiel administración de los sacramentos. Algunas iglesias tendrán 7 sacramentos, otras iglesias no administran el bautismo, otras iglesias van a torcer el sentido de la Santa Cena. Entonces, una iglesia verdadera es aquella que mantendrá una fiel administración de los sacramentos, que son solamente 2, bautismo y Santa Cena. Y una cuarta marca de una iglesia sana, de una iglesia verdadera, es el ejercicio de la disciplina bíblica, donde el pecado es tratado, donde la rebeldía, la infidelidad es tratada, donde no se hace vista gorda el pecado, donde las personas son acompañadas, son auxiliadas para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Algunas de las sectas van a poner un yugo muy pesado sobre las personas. Las personas viven con miedo, viven con temor,
viven aprisionadas a las normas que ellos ponen, al sistema que ellos tienen, y fuera de ese sistema, fuera de la autoridad de las personas que están ahí, esa persona está bajo maldición. Entonces, no existe disciplina bíblica, existe un lavado de cerebro, una manipulación, una opresión muy fuerte sobre aquellos que están debajo de la autoridad de los líderes de las sectas. Una iglesia de sana doctrina siempre buscará restaurar con la palabra de Dios al pecador. Nunca el deseo de una iglesia era perder, sino siempre ganar con la palabra de Dios. Eso no significa que el pecado no será tratado. El pecado será tratado, el pecador será confrontado, pero siempre en amor, siempre en mansedumbre, buscando rescatar y restaurar el ofensor. Nosotros estamos viviendo una época desafiadora y la iglesia de nuestros días ha tomado diferentes caras. Es una iglesia multiforme, una iglesia híbrida, una iglesia heterogénea. Encontramos que hay todo tipo de iglesias que ofrecen diferentes opciones para sus consumidores. Esta es la palabra que se usa para explicar el fenómeno que está pasando en nuestros días. Las personas se convierten en consumidores y van en búsqueda de aquello que les agrada. Del otro lado del balcón están los vendedores, aquellos que usan el nombre de iglesia y usan la institución para usar aquellos que están en búsqueda de un producto para consumir. Por eso hablamos anteriormente de los criterios que debemos tener para buscar una iglesia. Debe ser un criterio bíblico, los fundamentos bíblicos, los principios bíblicos. De manera que cuando nosotros miramos a través de la historia, encontramos que este fenómeno no es nuevo, se repite, es cíclico. La iglesia medieval se desvió de los principios de Dios. Dios levanta un movimiento de reforma que rescata los fundamentos bíblicos para que la iglesia se volviera a sus fundamentos y fuera una iglesia bíblica o una iglesia de doctrina. Pero los reformadores, conociendo la tendencia de la iglesia en desviarse de los fundamentos con el pasar del tiempo, ellos cuñaron una expresión que dice Ecclesia semper reformanda est, quiere decir iglesia reformada, siempre reformándose. Es decir, los reformadores enseñaron que la iglesia debe constantemente volver sus ojos a las escrituras, examinar sus enseñanzas, examinar su conducta para mantenerse como una iglesia de sana doctrina o una iglesia bíblica. Cualquier distanciamiento, cualquier desvío de las escrituras implica una iglesia que no es bíblica y que no es de sana doctrina. Por eso es ejercicio constante de un celo muy grande por los fundamentos bíblicos sobre el cual la iglesia debe estar fundamentada. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice que la iglesia debe estar fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, cuya piedra principal es Jesucristo.
Esto no ha cambiado y esto no va a cambiar jamás. La iglesia solamente tiene un fundamento, que es fundamento de los apóstoles, de los profetas, cuya piedra de esquina es Jesucristo. Cualquier desvío de eso se convierte en una herejía, una secta. Por lo tanto, esta necesidad constante de evaluarse, examinarse continuamente a la luz de la palabra para mantener su pureza de doctrina y práctica. De esto escribieron los reformadores en el siglo XVI en la Confesión belga. Noten lo que dijeron ellos en 1561 en el artículo 29. Creemos que debemos discernir diligente y muy cuidadosamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque todas las sectas en el mundo hoy reclaman para sí mismos el nombre de iglesia. Noten que esta es una afirmación muy contemporánea, muy de nuestros días. Bien, una necesidad presente de discernir legítimamente, muy cuidadosamente, por medio de la palabra de Dios. Ella es para nosotros la regla de medir, la manera como nosotros podemos discernir, identificar lo que es una iglesia verdadera o no. Porque todas las sectas van a reclamar para sí mismo el nombre de iglesia y de iglesia verdadera. ¿Tá? Van a hablar con sectarios, ellos van a decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Y ellos van a decir que nosotros hacemos lo mismo. ¿Bien? Y de hecho, nosotros vamos a decir ahora enseguida que reclamamos que somos parte de la iglesia verdadera, porque compartimos los fundamentos bíblicos con las iglesias que a través de los siglos han caminado en este mundo. No somos la única iglesia verdadera. Este es un problema de la secta, ellos son los únicos. ¿Está bien? Nosotros creemos que hay otras iglesias verdaderas que están cerca de nosotros o están lejos de nosotros y que tienen los mismos fundamentos que nosotros. Ahora, toda aquella iglesia o movimiento que tenga otros fundamentos, nosotros no podemos considerar como iglesia verdadera si a la luz de la palabra de Dios ellos se han extraviado, se han distanciado de las verdades bíblicas. Entonces, el desafío nuestro sigue siendo el mismo. Los nombres que se usaban en otros momentos para referirse al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, hoy en día a veces no se puede usar. La gente piensa que esto es cualquier cosa o se generaliza, ¿no? Las iglesias son todas iguales. Los pastores son todos unos ladrones. Los creyentes son todos fanáticos. ¿Está bien? Entonces, hay confusión por causa de lo que hacen. Hay confusión por causa de lo que dicen. Hay escándalos que se han multiplicado. Por lo tanto, decirse a veces cristiano, evangélico y aún reformado es un problema. Porque hay muchos movimientos que han tomado esos nombres para ellos, pero son cualquier cosa menos una iglesia de Cristo, una iglesia de sana doctrina. Y poder identificar y encontrar una iglesia de doctrina, por lo tanto, es un gran desafío. Yo la semana pasada recibí un
un mensaje de una persona que estaba procurando una iglesia de sana doctrina en una ciudad. Y la persona decía, mira, pastor, no queremos ir a esos movimientos de teología de prosperidad, esos movimientos engañosos, escandalosos. Entonces estamos buscando una iglesia de sana doctrina. Y lamentablemente no les pude dar muchas recomendaciones, porque no, son escasas en donde vivimos nosotros las iglesias de sana doctrina. Son muy pocas. No sé cuál es la realidad de ustedes, dónde están ustedes. Pero este es un gran desafío. Por eso debemos establecer los principios o marcas que identifican una iglesia de sana doctrina o una iglesia verdadera. Nuestras motivaciones en el curso en establecer los principios no es motivación de ego o de arrogancia, sino más bien por la necesidad y también por el deseo que los hijos de Dios puedan estar en iglesias donde sus almas sean alimentadas con la palabra de Dios. Pueden imaginar, hermanos, una persona entrar en una iglesia y salir de esa iglesia sin aprender nada de la palabra de Dios, y salir de allí más confundida, más engañada de lo que ha entrado. Un cuadro triste, una realidad dura, pero muy presente en nuestros días. Por lo tanto, el curso no parte de una arrogancia, de un pensamiento que nosotros somos mejores que nadie, sino el principio, el deseo es que tengamos una orientación para identificar la iglesia verdadera, las falsas doctrinas, las herejías, las religiones que están ahí afuera, para poder ayudar a los creyentes a crecer, a encontrar iglesias donde puedan crecer, alimentar sus almas, servir a Dios y vivir para su gloria. Ese es el objetivo nuestro con el curso. En todo tiempo debemos orar por la conversión de aquellos que no tienen a Cristo. Muchos de ellos están en las sectas, en las herejías, en las falsas religiones. Por eso debemos orar y presentarles el Evangelio con toda su integridad. Así, el objetivo nuestro es entrenar la mente por medio de la palabra de Dios para ese propósito, teniendo la palabra de Dios como nuestra guía y norma, normantis o norma absoluta para ese propósito. De manera que cuando tengamos un contacto con una iglesia, podamos tener discernimiento, como dice este autor inglés, Chesterton, cuando entra en una iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza, no el cerebro. O sea, entre con discernimiento, entre para aprender de qué tipo de iglesia se trata. Si es una iglesia de doctrina o no, si es un lugar donde uno puede crecer o no. Es decir, nunca nos puede faltar reverencia hacia el Dios trascendente. No podemos jamás dejar que seamos cautivados, engañados por enseñanzas que no tengan fundamento bíblico. O como va a decir el apóstol Pablo otra vez a la iglesia de Éfeso, no podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Debemos ser creyentes maduros, experimentados, al punto de poder identificar, discernir
aquello que es bíblico, correcto, aquello que no es bíblico, aquello que no está bien a la luz de la palabra de Dios. Por eso debemos usar nuestras mentes para poder rendirle un culto a Dios que es razonable. Así empezamos con el primer principio, el primer fundamento que debe presentar una iglesia sana doctrina, una iglesia bíblica. Este primer fundamento, por lo tanto, es la autoridad, la centralidad y la predicación expositiva de las Escrituras. Y aquí vamos a usar la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué es importante ese punto acá? Porque el hecho de que uno cargue una Biblia en su mano, también, no quiere decir mucha cosa. Muchas son las personas que tienen la Biblia y la usan. La gran pregunta es, ¿cuál es el concepto que ellos tienen de la Biblia? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en su vida, en sus iglesias? ¿Cómo ella es presentada, expuesta a las personas? Encontramos desde personas que van a tratar la palabra de Dios como un libro puramente mitológico, un cuento, ¿ah? Como los teólogos liberales que están dentro de muchas iglesias históricas. Ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que ella contiene la palabra de Dios. Por eso ellos dicen que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que no es así como está escrito. Por ejemplo, que la creación no fue un acto de la palabra de Dios, sino que fueron procesos de evoluciones. Van a decir que el Mar Rojo realmente no abrió. Fue cruzado por un charco pequeño que estaba allá, cruzaron por allí. Lo que hace como que el milagro sea más grande todavía, porque el ejército de Faraón se ahogó en un charco pequeño, en lugar de ser el Mar Rojo. Los teólogos liberales tratan de quitar la autoridad de la palabra de Dios, la inspiración, la inerrancia. Nosotros debemos creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que ella es la máxima autoridad, que ella debe tener la centralidad en nuestras vidas, en la iglesia, y que ella debe ser explicada con fidelidad y de manera sistemática. Por eso la confesión de fe de Westminster en su capítulo 1, una confesión del siglo XVII, dicen así: bajo el nombre de Santas Escrituras o palabra de Dios, escritas están contenidos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios, para que sean la regla de fe y vida. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. En otras palabras, lo que la confesión de fe está diciendo es que Dios escogió y llamó alrededor de 40 hombres en diferentes épocas, en diferentes lugares, para que escribieran su palabra. Dios
usó sus habilidades, sus conocimientos, sus personalidades para escribir su palabra. Pero en todo el tiempo ellos escribieron inspirados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. De manera que lo que está escrito en la Biblia es solamente la voluntad de Dios. Lo que Dios quiso revelarnos. No hay nada de la voluntad de ellos, de los deseos de ellos. Bien, por eso es inerrante, por eso es autoritativa, porque no es palabra de hombres, palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo va a decir 2 Timoteo 3:15 o 2 de Pedro 1:21 y 22. Ambos textos hablan de la inspiración de la palabra de Dios. Durante 1600 años, esos hombres escribieron los 66 libros, mayormente en 2 idiomas, hebreo y griego, pequeñas porciones en arameo, todo eso conforme a la voluntad de Dios. Y no hay contradicción, no hay error en la palabra de Dios. Ella es perfecta, como dice Salmo 19, ella es más preciosa que el oro, ella es más placentera que la miel. No se puede comparar lo precioso, lo poderoso, también el autor de Hebreos. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra lo más profundo del alma, a punto de dividir las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia, lo que la iglesia dice de la palabra de Dios, puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. O sea, ella misma da testimonio de que ella es la palabra de Dios. Lo que hace la iglesia puede movernos a una estima mayor, más alta. Bien, pero ella no depende de eso. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Así es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina no proviene de la iglesia, no proviene de ningún hombre, sino que proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio a nuestros corazones mediante la palabra con la palabra. ¿Por qué creemos nosotros que la Biblia es palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo nos ha convencido de esa verdad. De lo contrario, estaríamos como los incrédulos, cuestionando la palabra de Dios, diciendo que es un libro más, como muchos otros libros. Pero nosotros la abrimos cada día para leerla con esta convicción, que ella es la palabra de Dios. Un libro transformador, un libro mediante el cual nuestros corazones son transformados cada día. Por eso esta convicción de que ella es la palabra de Dios
es obra del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que nos da esta convicción. Sigue el capítulo 1 diciendo para nosotros, a ver si cambia acá. Ahí va. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena necesaria consecuencia puede deducirse de ella, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Aquí, otra vez más importante, lo que la confesión de fe está defendiendo de Westminster, ya a su tiempo, para mostrarnos la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir para la gloria de Dios, para crecer en fe, para entender el camino a la salvación, está escrito y expreso en las Escrituras. Y si no nos está tan claro, podemos deducir por las enseñanzas que encontramos en ella. Y ahí ya expresamente prohíbe lo que la Biblia dice, añadirse cualquier cosa a ella. Bien. Si ella es suficiente, entonces no necesitamos más de nuevas revelaciones, ni tampoco de las tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración, al gobierno de la iglesia, común a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme la luz, naturaleza y prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Otro aspecto importante que rescata la confesión de fe en su tiempo es la iluminación interna del Espíritu de Dios cuando leemos la palabra y cuando ella es aplicada a nosotros. Por eso nosotros siempre que leemos la palabra de Dios, siempre que la enseñamos, oramos. Señor, abre nuestros ojos para que contemplemos la maravilla de tu ley. Señor, danos comprensión de tu palabra, porque es un libro espiritual. La palabra de Dios se discierne espiritualmente a través del auxilio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla a los discípulos en Juan 17? Él habla que el Espíritu nos guiará en toda la verdad. También esta es la obra del Espíritu Santo, alumbrar nuestro entendimiento, pero también en ella están todos los principios para la adoración. Nadie viene al culto para hacer lo que quiere. Yo iba a mostrarles algunos videos de cosas que la gente hace en las iglesias. Es impresionante, hermanos, la aberración, el atrevimiento del hombre. ¿Está bien? Las cosas que están haciendo en las iglesias. Dios establece los principios de adoración en el culto. De gobierno de la iglesia, personas que se autonombran pastores, apóstoles, bien, en movimientos, y ellos son la autoridad máxima. Tantas otras cosas que encontramos en el tiempo presente, donde la confesión de fe nos advierte. Debemos someternos a la Biblia, tan solamente a la Biblia. Y aún dice la confesión de fe, la regla infalible de la interpretación de la escritura es la escritura misma.
Entonces da un paso más la confesión de fe para decirnos que no somos nosotros quienes le damos sentido a la Biblia, sino es la propia Biblia que le da sentido a la Biblia. El deber del predicador, ¿cuál es? Escudriñarla y ver lo que ella está diciendo. También no es para mí, es eso, para mí es fulano, piensa lo otro, para lo otro dice lo otro, también, pero todos estamos bien. No, el sentido del texto bíblico no es múltiple, sino único. Es importante comprender eso. No tiene varios sentidos la Biblia. La Biblia tiene un solo sentido. Puede tener diferentes aplicaciones, pero no sentido. La Biblia no va a decir dos cosas, dice una sola cosa. La aplicación es como nosotros tomamos esa verdad y la usamos en nuestras vidas para crecer en santidad, para crecer en devoción, para crecer en servicio a Dios. ¿Ah? Pero no es que ella significa un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, para una persona una cosa. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Con la propia Biblia. La Biblia es su mayor intérprete. ¿Está bien? Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, ¿qué se hace? Debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Estoy estudiando el texto Efesios 2 y tengo duda. ¿Qué hago? Leo los capítulos anteriores, leo los capítulos posteriores, leo el libro de Colosenses, leo las otras epístolas de Pablo, leo todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento para comprender. Bien. Y es ahí donde se va a disipar las dudas. Que la Biblia aclara, ella da el propio sentido a ella misma. Sigue la confesión de fe diciendo, toda iglesia cristiana, o casi toda, cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí el casi toda es necesaria. Otra vez porque muchos han dejado la Biblia de costado. No la usan. Mal la abren. Y si la abren, la tratan o la maltratan, mejor diciendo. Entonces, no todas las iglesias le dan el valor y el lugar correcto que debe tener. Algunos tienen como un libro más, otros la malinterpretan para dar el sentido que quieren, para justificar sus prácticas o creencias. Es por eso que alguien dijo equivocadamente que la Biblia es la madre de todas las herejías. Porque la gente toma la Biblia y la usa para dar sentido a sus creencias. Y este es el desafío del intérprete de la Biblia, de ver lo que ella quiere decir, lo que ella habla. Otros, aún teniendo la Biblia, salen en búsqueda de nuevas revelaciones. Quieren que fulano, mengano, beltrano le digan cosas que no lo puede encontrar la Biblia. Como si ella no fuera suficiente, no fuera completa. ¿Ah? Por lo tanto, termina por desviarse de las sendas antiguas, es decir, de la sana doctrina. En ese sentido, Juan Calvino enfatizó que la autoridad de las Escrituras no procede de la Iglesia. No somos nosotros que le damos autoridad a la Biblia, sino es la Biblia que da autoridad a la Iglesia. Según el lugar y la manera como la Iglesia trate la Biblia tendrá autoridad. O según la manera no tendrá autoridad. No es la Iglesia que concede autoridad a la Biblia, es la Biblia que concede autoridad
a la iglesia. Una iglesia debe ser respetada, debe ser digna de recibir sus seguidores siempre y cuando esta iglesia esté sometida a las escrituras. A partir del momento que sus líderes, sus prácticas se convierten en contrarias a las escrituras, pierde autoridad. Ya no es digna más de ser seguida o obedecida. Nosotros debemos obediencia a toda autoridad. Romanos 15. Pero siempre y cuando esas autoridades no vayan en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pedro va a decir en capítulo 4 de Hechos, antes importa obedecer a Dios que a los hombres. Por lo tanto, una iglesia solo es iglesia de Dios cuando fundamentada y sometida a las escrituras sagradas. Este es uno de los sellos distintivos de la Reforma. Sola escritura o solamente las escrituras. Eso significa que solamente las escrituras pueden enseñarnos acerca de Jesucristo, de todo lo que necesitamos saber para la salvación y vida, una vida recta. Sin las escrituras, nos quedamos a los caprichos de nuestra imaginación. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo encontrar el camino de salvación? Sin las escrituras es cada uno, ¿se acuerdan del tiempo de los jueces? Cada uno hacía lo que bien parecía a sus propios ojos. Entonces, es lo que va a pasar. Esa es la razón por la que leemos y predicamos de las escrituras y no de otros libros todos los domingos. Cuando se abre la Biblia en los domingos en el púlpito es para predicar las escrituras. Esa es nuestra única regla de fe y práctica, nuestra guía para la vida y para la obra de la iglesia. La importancia de ese fundamento para la iglesia de hoy es grande. Otra vez, el desafío es el mismo del tiempo pasado. La iglesia medieval, católica romana, se desvió de la centralidad, de la autoridad, de los fundamentos de las escrituras, y lo mismo pasa hoy. Por lo tanto, la necesidad de profundizar en el conocimiento de las verdades autoritativas de la palabra de Dios. En medio de un mundo lleno de religiosidad que va atrás las emociones, los cultos sensacionalistas, de predicadores que enfatizan mensajes que buscan agradar a los hombres, por un lado, o ponerlos debajo de esclavitud. Eso es lo que pasa. Se hace urgente la necesidad de predicaciones bíblicas de forma expositiva. Aquí, aquellos que no saben lo que es una predicación expositiva, es cuando el predicador toma el texto bíblico y lo va exponiendo también paso a paso. No es como muchos hacen en muchas iglesias. ¿Han visto? Leen un texto bíblico, vamos a decir acá Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Rogos, pues, por la misericordia de Dios, que presentemos su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis con el mundo, sino que sea renovado por la transformación de vuestra mente. En lugar de exponer este texto, el predicador va para Salmos, va para Proverbios, va para Gálatas, va para Mateo, va para todo lado, y termina no hablando de Romanos 12, 1 y 2. Y habla un montón de cosas que no tienen que ver con el texto bíblico.
y cae en contradicción, cae en error, porque no es fiel a la exposición bíblica. Y la gente que está del otro lado no recibe enseñanza bíblica, no recibe edificación. Por eso hay en el seminario un curso que se llama Predicación Expositiva, que le ayuda a los alumnos a aprender a hacer un sermón expositivo. También está la hermenéutica, están los libros de exegesis que tenemos también los cursos. ¿Tá? Entonces, estudios bíblicos que alcancen a toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, donde todos son instruidos en la disciplina de las escrituras sagradas. Piensen ustedes la fortaleza de una iglesia donde se enseña la Biblia. Allí no habrá este espacio para falsas enseñanzas, para herejías, y esta iglesia será un instrumento preparado para alcanzar a aquellos que están en tinieblas. La verdadera iglesia debe incluir la declaración de que la Biblia, consistente de 66 libros, siendo el Antiguo y Nuevo Testamento, es una revelación divina, de la que los manuscritos originales fueron inspirados verbalmente por el Espíritu Santo, que ella es absoluta en su autoridad, completa en sus declaraciones, y que en la Biblia está contenido todo lo que es necesario para nuestra salvación, para el servicio a Dios. Por eso ella es la autoridad suprema y final en todos los asuntos de fe y conducta, y es la única regla y norma por la cual debe ser juzgada toda enseñanza. Si una iglesia sana es una congregación en la que se muestra cada vez más el carácter de Dios, tal y como ese carácter está revelado en su palabra, el lugar más obvio para comenzar a edificar una iglesia sana es llamar a los cristianos a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda vida y salud. Es lo que alimenta, desarrolla y conserva la comprensión que tiene una iglesia del Evangelio mismo. O sea que la iglesia no puede estar confinada a las tradiciones de los hombres, a los caprichos de los hombres, sino solamente a las escrituras. Aún, dice el apóstol Pablo, si un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, sea mentira, sea maldecido. Martín Lutero dijo delante de sus opresores: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Esperen, vamos a hacer una pausa acá y voy a volver a ver dónde están ustedes. Espera que los perdí acá. Mi computadora. Mire qué interesante. No sé dónde fueron. Perdí a ustedes.
Bien, vamos a... Déjame ver acá. Acá lo puedo... Bien, yo los veo del otro lado acá. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer hasta aquí sobre la centralidad de las escrituras en una iglesia sana doctrina, en una iglesia verdadera? Sí, profesor, referente a este libro que voy a encomendar, Fuego Extraño, estuve leyendo y cómo crece hoy en día la iglesia extraña que uno presenta, la prosperidad más la sanidad que la Sagrada Escritura enseña también. Ujú. Crece rápidamente y Es cierto. Como decíamos, vivimos tiempos desafiadores. Bien, ningún comentario. Entonces vamos a seguir a la segunda parte. Déjeme abrir acá entonces una vez más. Y aquí yo estoy acá. Segunda parte yo les mando cuando termine la clase. Creo que ustedes no tienen la segunda parte. Bien, la segunda parte que queremos comenzar a mirar esta noche entonces es la centralidad de la salvación por medio de la gracia de Dios. La primera, la centralidad de las escrituras. Ahora es la centralidad de la salvación por medio de la gracia de Dios. Los desvíos de una secta, otra vez, van a evidenciar un camino de decadencia y desconfiguración en el cual se revela que aunque ella tenga apariencia de iglesia, ella no es una iglesia de Dios. Puede estar escrito lo que sea en el cartel. ¿Está bien? Si esa iglesia no tiene la centralidad de las escrituras, no tiene la centralidad de la salvación por medio de la gracia de Dios, no es una iglesia de Dios, es una secta, es una herejía. Y las sectas, por lo general, van bajando escalones en caída y se descaracterizan como movimiento, como movimiento de parte de Dios. Entonces vemos que muchos movimientos tuvieron origen en iglesias de sana doctrina.
Cuando empecemos a estudiar las sectas pseudo-cristianas, vamos a ver que tuvieron también comienzo o vínculos pasados con la iglesia sana doctrina, pero se fueron desviando, se fueron alejando, y un proceso de decadencia, desconfiguración, también hasta perder toda apariencia o esencia de iglesia de Dios. Así, una iglesia de sana doctrina, además de afirmar la autoridad de las escrituras, ella también mostrará cómo las escrituras apuntan para la salvación centrada únicamente en la persona y obra de Jesucristo como obra de la gracia de Dios. Y aquí hay mucho para hablar y para ver cómo una iglesia sana doctrina presenta la salvación y cómo una secta, una herejía hablará de la salvación. Una iglesia sana doctrina apunta el camino a la salvación centrada únicamente en la persona y obra de Jesucristo como obra de la gracia de Dios por las escrituras. Entonces, la gracia de Dios es un tema presente en todas las escrituras. Todos los libros de la Biblia hablan de la gracia de Dios. Y así como también ha sido un tema tratado, defendido por las confesiones de fe de las iglesias que cruzaron los siglos. Si uno va a la confesión belga, a la confesión de Westminster, a la confesión bautista, también las diferentes confesiones van a tratar de mostrar la gracia de Dios como siendo la causa de nuestra salvación. Entonces, las escrituras y las iglesias de sana doctrina han afirmado que la salvación es solo por gracia. Solo por gracia. No es por méritos, no es por ningún otro medio que no sea la gracia. Teológicamente, cuando hablamos de la gracia, hacemos una distinción entre lo que llamamos de gracia común y gracia salvadora o gracia especial. La gracia común es el favor inmerecido, pero no salvador. La gracia común es lo que Dios dispensa a todos los hombres. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos y injustos. Que Dios, dice Hechos 17, a todos da aliento de vida. Esto tiene que ver con la gracia común. Dios le da a los hombres indistintamente también cosas en este mundo. Dios, por medio de la gracia común, Él hace restringir el mal y permite que los seres humanos puedan destacarse, florecerse en el reino terrenal. Noten, por ejemplo, cuántos incrédulos están desarrollando ciencia, conocimiento, en el mundo, haciendo grandes cosas. Tiene que ver con la gracia común. Cómo Dios usa los incrédulos dándoles ciertas dones, habilidades, recursos para que haya recursos en este mundo. No es solamente los creyentes, a veces incluso incrédulos se destacan en otras áreas más que los creyentes. ¿Está bien? Es una gracia, tiene que ver con la gracia común.
que no es salvadora. Esta gracia no es salvadora. Tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con los recursos para la vida en este mundo. Ya la gracia especial o gracia salvadora hace referencia al Salvador inmerecido de Dios, al don inefable. Pablo habla en 2 Corintios, Jesucristo. Dios nos dio el mayor de todos los dones, que es Jesucristo. El que siendo rico se hizo pobre, el que no teniendo pecado se hizo pecado por nosotros. Este es el mayor don de la gracia de Dios. Y por medio de su perfecta obra, nosotros recibimos salvación, redención. Nadie se salva por medio de buenas acciones. Esto era la idea medieval. ¿Han visto la balanza? Donde uno va poniendo sus obras y del otro lado están sus pecados, su maldad. ¿Cuál lado siempre es más pesado? El pecado, la maldad. ¿Bien? Por eso los hombres constantemente esforzándose. Y esta era la lucha de Martín Lutero. Martín Lutero se castigaba tratando de hacer todo para ser justo delante de Dios. Y como se veía, miserable pecador. Hasta el día que sus ojos fueron abiertos al leer el libro de Romanos capítulo 1, y él se da a ver el justo por la fe vivirá. Y Lutero entiende en el texto que la justicia de Dios se revela en el Evangelio a través de Cristo Jesús, lo que está escrito en Romanos 1. Y Lutero entendió que nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por lo que hizo Jesucristo en nuestro lugar. Por eso las escrituras exaltan la gracia de Dios. Donde no hay justo, ni siquiera uno, donde no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron y se distanciaron de Dios. Todos están debajo de la ira de Dios y viven en rebelión contra su Creador. Y Dios en gracia escogió salvar a pecadores que merecían el castigo eterno, que merecían el infierno, por medio de Jesucristo. El hombre no puede hacer nada para merecer la salvación de Dios que recibimos por Jesucristo. Por eso llamamos la gracia de favor inmerecido. Dios da al hombre aquello que el hombre no merece. Eso es gracia. ¿Qué es lo que Dios le da al hombre? La salvación en Cristo. Ahora noten que era el pensamiento medieval. Bien, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que dar diezmo, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que hacer buenas acciones. Haciendo las cosas, Dios me dará la salvación. Bien, por obras. Y la Biblia dice, nadie se salvará por medio de las obras. La Biblia nos enseña, más bien, que nosotros somos salvos por gracia para las buenas obras que Dios preparó. Dice, por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe o enorgullezca. Y ahí va a decir, somos hechuras suyas, versículo 10, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ella desde antemano. Noten el cambio. Nosotros
hacemos las buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, no para ser salvos, sino más bien porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de corazón, hay un cambio de propósito de vida. Y entiendan las palabras buenas obras en Efesios 2:10, no como caridad solamente. Las buenas obras implican todas las cosas buenas que Dios preparó para que nosotros no viéramos en ella. La santidad, el cuidado de la familia, el trabajo en la sociedad, el servicio a Dios en la iglesia, todas esas cosas constituyen las buenas obras para las cuales Dios nos salvó para que anduviéramos en ella. Otra vez, no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. No sé si nos dará el tiempo para mirar los 6, tenemos 4 minutos, pero algunas características de una iglesia que enseña la centralidad de la salvación por medio de la gracia. Primero, la gracia toma en serio el pecado. La gracia no es simplemente un mero sentimiento o actitud en Dios. No es algo que Dios sintió, ¿está bien? O algo que Dios hizo, sino que la gracia es la respuesta concreta, la respuesta adecuada de Dios para el pecado humano. No hay otro medio, no hay otra manera. ¿Está bien? Era necesario que hubiera gracia. Por lo tanto, cuando Dios manifiesta gracia, Dios está manifestando la respuesta necesaria y adecuada para el pecado humano. Entonces, cuando exaltamos la gracia y enseñamos la gracia, llamamos a las personas para poner los ojos a su miseria, a su pecado. Esto lleva a que los hombres tengan una comprensión adecuada de la gracia. Si nadie entiende lo cuán pecaminoso y miserable y depravado que es, nunca va a valorar la gracia de Dios. Es lo que se llama la gracia barata, donde la gente vive un evangelio de cualquier manera. Vive en la iglesia, vive en el mundo, pero no hay diferencia. Dicen, no, nosotros estamos debajo de la gracia y Dios nos perdona. Lo que hagamos, entonces no importa lo que hagamos, cómo vivamos, Dios nos va a perdonar. Y se pierde el concepto también de santidad, de transformación de vida. Entonces, debemos tener una comprensión adecuada de la gracia, una comprensión previa y adecuada del pecado y de la situación humana para entender un poco de la grandeza de la gracia. ¿Se acuerdan que nosotros siempre cantamos en nuestros cánticos que esta gracia es inmensurable, es maravillosa, ¿no? Es una gracia que nos cuesta comprender cómo Dios pudo amar y rescatar aquello que no era digno de ser amado y rescatado. Cuando uno entiende su miseria espiritual, recorre a la gracia transformadora manifestada en Cristo, la única esperanza de redención. Déjeme quedarme acá. No nos dará el tiempo para seguir, ¿tá? Porque ya viene la otra clase. Semana que viene seguimos los 5 otros puntos acerca de la centralidad de la gracia de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de orar para terminar?
Bien, vamos a orar entonces. Voy a pedir a Heriberto, se puede guiarnos en una oración final, por favor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Yo justo iba a preguntar, que anoté acá, sí, que yo he visto que el único motivo, si no fuera por una herejía, para un cambio de iglesia sería o sea, un cambio de doctrina, mejor diciendo, no sé si está bien dicho. O sea, yo soy de una iglesia presbiteriana, pero soy un arminiano, tendría que cambiar la iglesia y ese sería el único motivo correcto, digamos, para cambiar de iglesia. Yo vi una predicación, pero no me acuerdo bien si sí, sería o sea, la idea es que nosotros debemos ser siempre coherentes con las escrituras. Entonces, si yo claro, estoy en una iglesia, no hay cambios y las personas no están dispuestas a adecuar sus enseñanzas a las escrituras. Entonces, el camino que tengo que tomar es buscar una iglesia bíblica, claro, porque quedarse en una iglesia donde la Biblia es dejada de lado, no es enseñada por fidelidad, va a llevar a esa persona a un estado de no crecer, de no tener gozo en el Señor, porque siempre va a estar afligida por las herejías que dicen, por los desvíos que hacen. Por lo tanto, la persona no tiene otra opción sino buscar una iglesia sana doctrina. ¿Tá? claro. Ore por nosotros, por favor, así terminamos la clase. Amén. Haremos. Señor Dios, Padre nuestro, te agradecemos por el momento bendecido de la clase. Te pedimos, Padre, que venga a abrir nuestro corazón para tener el entendimiento correcto de tu palabra y que sigamos acompañados por tu mano poderosa. Que tu Espíritu venga a guiarnos a tener la correcta comprensión de tu palabra, Señor. Amén. Que bendiga cada hermano acá presente, la vida de cada uno, el pastor, y que sigamos bajo tu bendición, Padre. Así te oro y Amén. te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Ya les pongo en el grupo el Bendiciones. material actualizado. ¿Está? Que el Señor les Dale. bendiga. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, Pastor. Buenas Chao. noches. Buenas.